Sí, se fue. Hola a todos. Denos un minuto que estamos esperando que ingrese todo el mundo y ahí vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos todos. Estamos hoy muy felices porque lo tenemos a Yuyo acá. A ver, así que, espérate que te ubico, Nati, y te desmuteo. Les pedimos un poco de paciencia porque estos eventos en general son eventos con mucha menos gente, que los hacemos chiquitos y nos manejamos un poco de otra manera. Entonces hoy el tema es que van a estar todos muteados y no se van a poder desmutear, se van a dar cuenta, por un tema de que hay mucha gente viendo, entonces va a haber mucha interferencia de micrófonos y todo. Así que les pedimos un poquito de paciencia con eso. Si tienen preguntas y eso, las van a poner en el... ¿Me están diciendo que hay eco? Sí. Bueno, entonces ahora para la presentación los voy a mutear, chicos, y ya los desmuteo. O mutense ustedes directamente. Les doy nada más un panorama muy rápido acá. Nosotros estamos haciendo charlas quincenalmente, hacemos siempre un evento los viernes, donde las educadoras, ahora ya las voy a presentar, Irene y Romina, presentan un tema y lo discuten, y a fin de mes entrevistamos a alguien, es algo que empezamos a hacer hace muy poquito, y hoy tenemos la felicidad de hacer la primera entrevista con alguien de afuera, del mundo, de fuera de la fundación, que es Yuyo, Luis Felipe Noé, amigo, compañero, artista de toda la vida de León, y que estamos acá muy felices de que haya aceptado venir a charlar con nosotras. Y bueno, eso, entonces estamos un poco aturdidas con que mucha gente quiso ver la charla, estamos muy contentas porque se sumó muchísima gente, y les contamos que justamente por eso el evento es un poco diferente, están entrando los 100, que son todos los que nos entran en la plataforma que tenemos, y lo estamos grabando, y esta vez vamos a hacerla pública después la charla. Entonces cuando termine la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y la van a poder ver todos y compartirla y eso. Así que les pido lo siguiente, están todos muteados, no se van a poder desmutear, infelizmente esta vez, pero nos van a poder mandar preguntas por el chat. Ya les avisamos de cualquier manera que por un tema de organización vamos a separar las preguntas, que demos abasto de separar, y vamos a dejarlas para el final. Entonces, al final vamos a leer las preguntas y, bueno, abrir un poco para un cierto debate. Ahora yo voy a dejar la charla y las presentaciones en manos de Romina e Irene, que son nuestras educadoras de la Fundación, que trabajan hace mucho desde que abrimos el taller Ferrari. Ellas presencialmente hacían, y espero que vuelvan a hacer las visitas guiadas, y mientras tanto ahora con la pandemia que está todo cerrado, ellas están haciendo todos estos eventos, así que las voy a ubicar acá, desmutearlas para que puedan empezar ellas con las presentaciones. Acá estamos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Una aclaración más, por ahí, las personas que están usando la plataforma Zoom en la computadora, arriba a la derecha, si apoyan el mouse, hay como 6 cuadraditos, que ahí pueden elegir ver solamente a la persona que habla, o ver creo que son 25 en total por pantalla, por si tienen ganas o si tienen ganas de verle la cara grande a Yuyo, esa es la manera de centrar la imagen de la persona que está hablando, por si alguien es nuevo en la plataforma. Bueno, pasando esa parte tan de protocolo, nada, muchas gracias por venir, ya sé que no vinieron por mí, pero igual muy bueno. Así como decía Yara, Romina y yo somos el área de educación del taller, que empezó, digamos, se abrió a público a fines del 2018,
y damos visitas guiadas ahí. El año pasado nos acomodamos a la virtualidad y nos parecía importante encontrar la manera de seguir no solo difundiendo la obra, sino permitirle a las personas que ya la conocen acercarse desde la pregunta, desde la curiosidad, desde conocer algo que no conocían. No es tan fácil hacerlo, fue todo un desafío, pero bueno, vamos ahí acomodando. Y empezamos con estas charlas, como decía Yara, y para nosotras, y nada, para toda la fundación también es hermoso poder contar con la presencia de Yuyo, porque no solo fue muy amigo de León y un gran colega, sino Yuyo tiene una larguísima trayectoria artística, como crítico, como artista plástico, como gestor, y que es muy, muy interesante que esté hoy acá para poder conversar. Hago una pequeña aclaración antes de arrancar, que no sé si todos los que lamentablemente no podemos hablar están en Capital Federal o vienen de otras partes, que eso también es lo lindo de poder hacer las cosas virtuales. Y más allá de que hoy no sea tanto una instancia de intercambio entre todos por la cantidad de personas que somos, sí creemos, y también, digamos, el objetivo de la Fundación Augusto y León Ferrari, uno de esos objetivos es no solo crear un archivo y conservar la obra de los dos, de León y del padre Augusto, que también era artista, sino justamente, digamos, contar con esa obra para seguir debatiendo sobre esos temas con los que trabajaba León, que siguen vigentes o se pueden hacer relecturas. Quizás estoy diciendo algo súper obvio, pero me parece importante resaltar el trabajo de la Fundación en ese sentido, digo, promover actividades que amplifiquen la experiencia del arte, idear y promover lo que sea. Digo, hoy hay gente que trabaja a la ESI con las obras de León, por dar un pequeño ejemplo. Pero volviendo a lo de hoy, también no solo está Yuyo con nosotros, también está Natalia Revale, ella es parte de la Fundación de Noé, que le pedimos que nos cuente un poquito cómo está funcionando eso. También, digamos, hay algo de la hermandad ahí, de entender los roles de las fundaciones en general, de estos artistas que nos han atravesado tanto a todos y a la historia del arte argentino y a la formación de los artistas jóvenes, por decirlo de alguna manera. Así que Nati, si te parece. Bueno, muchas gracias a todas. Bueno, y a todos quienes están acá hoy compartiendo con Yuyo, conmigo, con la Fundación de Augusto y León Ferrari. Para nosotras es un placer poder decir que bueno, aparte de estar acompañando a Yuyo en este momento, estamos acompañando un proyecto que él junto a su familia idearon y que es que hoy exista la Fundación Luis Felipe Noé. Una fundación que está muy emparentada con la Fundación Ferrari y que también tiene que ver con conservar y difundir el acervo de Luis Felipe Noé y también darle vida, seguir dándole vida a todos los proyectos que ha impulsado Yuyo, tanto en educación, como en investigación, como proyectos sociales, también con sus escritos, y que todo eso obviamente se aglutina en lo que es su obra y su pensamiento. Entonces, desde la Fundación, en donde pudimos armar 3 grandes áreas que un poco condensan el trabajo de Yuyo, una es el área de investigación y archivo, otro es el área de editorial y comunicación, y el área en donde yo estoy empezando a desarrollar acá de la mano de Yuyo, que tiene que ver con el área de educación y transformación social, es un poco poder seguir amplificando las ideas en torno a la educación, el arte, pero también una forma de ver y concebir el mundo desde el campo social. Entonces, en este sentido hay muchas cosas en las cuales para empezar a armarnos, nos encontramos mucho con la familia de León, mucho con las integrantes también de la Fundación, para poder pensar en conjunto y también tomar ideas de quienes ya vienen haciendo este camino.
para poder también integrar este pensamiento común que venimos teniendo y el porqué de la importancia de que existan instituciones atrás de semejantes personajes como en este caso Yuyo, y bueno, y que dan tanto que es necesario que podamos contenerlo y conservarlo, y que siempre pueda tener como este deseo y esta proyección de amplificar y seguir contagiando en tantos, bueno, su vitalidad y su energía. Y bueno, y la educación, él hoy me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la educación en esta charla? Y le digo, bueno, tiene que ver todo, Yuyo, porque si hay más de 100 personas acá escuchando es porque hay un deseo de saber, de compartir, y qué mejor que poder estar hablando hoy con vos para poder, bueno, contar sobre tu trayectoria, sobre tu vida y sobre ese andar en conjunto con Leona, a quien todos también queremos y admiramos. Así que, sin más, para que puedan escuchar a Yuyo, solo decirles que nos pueden seguir desde la Fundación, en redes sociales, que estamos dando nuestros primeros pasos, y como siempre en las redes de Yuyo, que él siempre va compartiendo muchas de sus obras, ideas y ocurrencias. Gracias. Las dejo a las chicas. Bueno, no sé, Ire, ¿querés que empiece? Bueno, a ver, en principio, yo con Irene, cuando estábamos preparando esta charla, obviamente, bueno, estuvimos leyendo y viendo entrevistas y información sobre vos, y tenemos un montón de cosas que nos gustaría saber, pero bueno, elegimos algunas. Y un material que nos gustó mucho, a ver si te acordás, es una grabación que se hizo en el Taller de León, que se hizo para cuando vos fuiste a la Bienal de Venecia en el 2009, que les hicieron una entrevista a vos y a León en el patio del Taller de León. No sé si te acordás, está Sí, en YouTube, es muy linda. Bueno, ahí hablan un montón de temas y te queremos preguntar sobre algunas cosas que desarrollaron ahí. Entre ellas, para empezar, les preguntaban cuándo se conocieron. Vos decías que no te acordabas muy bien en qué momento, pero que sabés que no se hicieron amigos enseguida, que fue después. Y hablabas de cuando a fines de los 60, cuando vos volvés del exterior, y en la SAP se empiezan a juntar con León, con Ignacio Colombres, con Carpani. ¿Qué te acordás de esos momentos, o qué nos querés contar de...? Sí. Yo no me acuerdo exactamente el primer día que lo conocí a él físicamente, pero puedo decir que era en los principios de los años 60. Ahora, mi amistad con él, en realidad, está hecha a partir del 68, porque yo me fui a Estados Unidos con la beca Guggenheim, y cuando regresé, ahí se estaban juntando en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos una cantidad de artistas y gente que no eran artistas, gente como Pepe Num, como, bueno... Ernesto Laclau. Ernesto Laclau también, ¿no? Ernesto Laclau también, ¿no? Ernesto Laclau, sí, y muchos otros, intelectuales que todos nos uníamos como para ver qué es lo que podíamos hacer, y la Sociedad de Artistas Plásticos había ofrecido su local para reunirnos. En ese momento la Sociedad de Artistas Plásticos estaba justo frente a Harrods, en un edificio viejo en el fondo, muy lindo edificio, y tenía un salón muy grande que generalmente se utilizaba para dibujar modelos y cosas.
y ahí nos reuníamos, y ahí comienza mi amistad con él y con Carpani y con Ignacio Colombres. Y hicimos entre los tres una gran amistad en ese momento. Bien, hicieron una gran amistad y ahí empezaron a pergeniar algunos proyectos. Sí, sí, bueno, ahí fue una cadena de cosas. Nos empezamos a reunir un grupo de gente para ver qué es lo que se podía hacer. Por ahí voy a contar uno, que es en el año 71, por ejemplo, que se había el salón, después de que el Leparc había ganado la Bienal de Venecia, el salón acá hicieron, justamente el primero fue en el año 70, un salón de artes visuales, pero así de búsqueda, de experiencias visuales. Experiencias visuales, y, sí. Y el salón, el primero fue el 70 y lo había ganado Eduardo Rodríguez. Y él vino a nuestro grupo con la idea como él era jurado por haberlo ganado el año anterior, de politizar el salón, porque los salones nacionales tenían un reglamento de que si había algo contra la patria, contra la nación, contra la república, tenía que ser de hecho rechazado. Pero no tenía ninguna definición el reglamento, porque se suponía que todo era abstracto, por lo tanto no había necesidad de ese reglamento. Con lo cual nosotros decidimos politizarlo. Y de tal manera que el primer premio hicimos, es decir, después nos distribuimos de alguna manera los roles para poder hacerlo. Rodríguez, de hecho, era jurado. Yo aparecí como candidato para que votaran los participantes y salí elegido. Y los otros jurados eran Puente, Romberg y Košić. Y nosotros, que no estaban en la trampa de lo que queríamos hacer, pero empezaron a aceptar, salvo Košić, aceptar el juego que empezamos. De tal manera que conseguimos dar un gran premio a una obra que estaba firmada por Colombres y Hugo Pereira, que se llamaba era una picana eléctrica, y que decía, con el título de Instrumentos de horror para la explotación y el coloniaje. Y eso sacó el gran premio. Y el primer premio lo sacó Jorge Santamarina y Gabriela Bocchi con una obra que era una puerta de cárcel, muy bien hecha, con con una parte con rejas y un espejo detrás, y la lista de los presos políticos. Y evidentemente no marchó la cosa. El día de la inauguración
se suspendió la inauguración y luego lo abrieron, pero lo abrieron con un tiempo de tal manera que no estaban colgadas las obras, ninguna obra de carácter político. Bueno, esa fue una de las cosas que en medio de tanto motivó nuestra acción conjunta. Lo gracioso es que en ese salón, yo lo digo porque era jurado, era poco difícil es decir, lograr que los otros jurados aceptasen, por ejemplo, una obra de Carpani, que era un típico cartel de él, y de todo bien figurativo, bien, nada que ver con las reglas. En cambio, y tampoco pudimos meter lo que me ha enviado León, que era un texto simplemente, un texto escrito con sus manos, y entonces después estaban enojados con nosotros porque lo habíamos rechazado, pero no, es que, bueno, pero en fin, sabían perfectamente que nosotros hicimos lo máximo posible. Y bueno, por supuesto que esos premios nunca se otorgaron hasta que cambiaron los tiempos y cuando fue elegido Cámpora, después ya empezaron a hacer, todo cambió, la justicia, es decir, incluso Cámpora duró un mes, ya había todo el espíritu, como siempre la justicia tan independiente, cambió también el sistema y lo que habían como rechazado la posibilidad de que le otorgasen ese premio, al final se lo otorgaron y le pagaron a la gente que había ganado el premio. Bueno, hicimos también una cantidad de otras cosas, pero estábamos así presentes en una cantidad de actividades. Bueno. Bien, buscando ahí un poco los resquicios o las zonas grises de las instituciones, ¿no? Para poder meterse. En ese sentido, digo, en esta época justo coincide el momento en el que tanto vos como León y otros artistas como Jacobi o Suárez dejan la pintura, ¿no? En tu caso del 66 al 75, que coincide más o menos con la época en la que deja la pintura León, que por supuesto, digo, ambos siguen escribiendo o siguen haciendo este tipo de intervenciones o de exposiciones colectivas, pero dejan la pintura. ¿Nos podés explicar por qué era importante eso para ustedes en ese momento? ¿Por qué era importante anunciarlo? Es que nos parecía que la actividad fundamental era participar en el cambio interno de lo que estaba sucediendo. Y eso no solamente era acá en la Argentina, es el clima que preparó, el clima que se había desatado internacionalmente también, a partir de la guerra de Vietnam, sobre todo. Y eso fue en Estados Unidos, en Francia, y en muchas partes, Es decir, ¿cuál es la función del artista? Justamente yo escribí ahí en un momento un libro que lo escribí en el 67, incluso antes no, lo comencé a escribir en el 67 y lo terminé de escribir. Lo empecé a escribir en el 67 en Nueva York y lo terminé en el 72 en Buenos Aires. Pero no lo publiqué, y lo publiqué sí el año pasado, que se llamaba El arte entre la tecnología y la rebelión. Y era para explicar
bueno, toda la situación que se abría en ese momento. Creo que cada uno lo vivió a su manera, pero como que había algo más importante que hacer objetos para vender. Es decir, que el objetivo, la razón que empujó a dejarla era en común, coincidía con el resto de con Paxa, con Jacobi y todos Sí, esos. bueno, cada uno tenía su camino. Por empezar, Jacobi casi no hacía objetos, así que cada uno tenía su punto de partida muy distinto yo, en cambio, sí, Pablo Suárez sí dejó realmente, y Renzi también, pero y volvieron después porque, bueno, todos volvimos a hacer obra. Margarita Paxa también estaba en esto. ¿Y por qué dirías que volvieron? ¿Eh? ¿Por qué dirías que volvieron? No pudiendo hacer una cosa, podríamos hacer la otra. Es simple. Sobre todo porque en el contexto, porque el problema es definir qué es la función de la conciencia artística, cómo es en relación a los tiempos que cada uno, que se vive en torno, dar una imagen simbólica o actuar más allá de lo simbólico. Pasaba por ese lado. Si no había una posibilidad de actuar más allá de lo simbólico, uno se sentía totalmente en la nada. Entonces era absolutamente como un acto vital necesario regresar al menos a lo simbólico. No sé si se entiende. Sí, se entiende, sí. Sí. ¿Y te acordás de Yo me acuerdo, hablando de León, sí. yo me acuerdo de algo que me parece muy gracioso, el carácter de León. Creo que eso te iba a preguntar, te iba a pedir que cuentes. No, que me estaba llevando, yo vivía en Caballito en esa época, y él me estaba llevando en auto a mi casa, y entonces yo le digo que tenía ganas de volver a pintar. Y León en ese momento estaba, todavía no había hecho proceso que él volvió también a hacer obra. Pero se enojó conmigo porque yo le había dicho que iba a volver a pintar. Y entonces me acuerdo que frenó el automóvil, paró y me dio una filípica porque retándome porque pensaba volver a pintar. Y después volvió él. Entonces yo le decía, ¿te acuerdas cuando me dijiste todo esto? Hermoso. Y claro, él volvió en Brasil. ¿Qué iba a hacer Brasil? No podía hacer otra cosa que volver. Él después él utilizó como lenguaje para protestar, pero también volvió a su otra rama, que era la de la búsqueda vanguardista, la de la búsqueda en torno a la escritura y las esculturas que hacía. Es decir, en León estaba en vivo como dos aspectos, pero que muchas veces en una época se tomaban como opuestos, que era la conciencia artística vanguardista y la conciencia política. Yo me acuerdo que en los años 60 a veces había artistas que se agarraban a trompadas tan solo porque unos acusaban a otros de reaccionarios, pero igualmente, o eran reaccionarios por razones artísticas o reaccionarios por razones políticas. Y yo me acuerdo
que Frans van Riel me contaba que a veces en su galería, que era muy grande en esa época, el espacio, ahí en la calle Florida, se agarraban a trompadas entre ellos. Bueno, en ese sentido, voy un poquito para adelante, Romy, pero retomando esto, en ese mismo video que te mencionamos con Romy, que se filma en el patio tan hermoso de ese taller, hay algo que vos mencionás que nos interesa mucho poder conversarlo acá. En algún momento, por alguna razón, no me acuerdo exactamente, pero se menciona, se habla sobre arte conceptual, con esta mención que le suelen hacer, esta categoría que le suelen otorgar a León de arte conceptual, su obra. Que vos le decís, no es arte conceptual, hay conceptos, pero no, y explicás, o le mencionás a él en realidad esto de que el arte conceptual es un avance, pero al mismo tiempo es un atraso. Que nos parecía interesante poder conversarlo acá, sobre todo también pensando en tu trabajo con Estupía en la línea Piensa, en todos esos años de organización de esa muestra, de qué pasa con el arte conceptual hoy, con el arte abstracto, y no sé si seguís pensando lo mismo en relación al arte conceptual como reaccionario, pero No, es muy valioso. no, Sí. yo no digo que el arte conceptual sea reaccionario en sí mismo, pero lo que de ninguna manera, pero lo que sí creo que toda posición cerrada y termina siendo académica y hay un conceptualismo que ha terminado siendo académico. Y a eso llamo. Ahora, en cuanto a León, te diré ante todo que León no se consideraba conceptual, lo consideraban los otros, pero él no se consideraba conceptual, nunca se consideró conceptual. Uno de mis grandes amigos es Horacio Zavala, que es muy conceptual y he hecho un libro con él, justamente el arte en cuestión, que es hablando de su posición y la mía al respecto. Yo respeto mucho a los artistas conceptuales, pero ante todo quiero decir que yo creo que no se puede ser artista sin un concepto de por qué lo sos y cómo lo sos. Entonces ya de definirse como conceptual, como única vía, el juego con palabras, juego con definiciones bien claras, objetivamente, queriendo reemplazar la palabra a lo visual. Yo no, me parece como una limitación, del concepto. Lo mismo cuando muchas veces se habla de la relación de poesía visual, por ejemplo. Y yo creo que poesía visual no es una poesía solamente hecha, no es algo escrito que se distribuye como si fuese un cuadro, como muchos creen que es eso la poesía visual. La poesía visual puede ser Odilon Redón, por ejemplo, para mí es un gran artista de poesía visual, más clara no puede ser la poesía de Odilon Redón. No es esa limitación de las palabras para definir las cosas. No sé si se entiende. Perfectamente, sí. Sí, porque a León, digamos, lo catalogan como uno de los primeros artistas conceptuales latinoamericanos, y como vos decís, él no se hacía cargo, digamos, de ese rótulo, y además creo que dice que
que él ni siquiera había escuchado hablar del arte conceptual en ese momento, y a la luz de lo que vos decís está bueno, porque en realidad en él las obras que se podrían pensar como conceptuales, como estas primeras escrituras que él hace, en realidad son más abiertas, ¿no? O sea, hay conceptos, pero las obras son mucho más abiertas, no tienen esa limitación de el significado o la palabra textual y que tienen como un cierto grado de literalidad. En León siempre hay más apertura. Yo lo que quiero saber cuando la gente se define a él como conceptual, ¿a qué se están refiriendo? ¿A la obra de carácter político? ¿A la escultura? No, creo que no. Pero por ahí sí. ¿A qué se están refiriendo? ¿A las escrituras? Creo que no, pero por ahí sí. Se están refiriendo a sus manifestaciones políticas, yo creo, ante todo. Y es eso. En este momento hay una especie de confusión con respecto a esto, y yo creo en este sentido, mi concepción del artista es que es una manera del lenguaje, ante todo. Y en el lenguaje uno habla de muchos temas. En el lenguaje uno habla de política, sí, pero también habla de la vida cotidiana, de amor, de mil cosas, y de pequeñas cosas y de pequeñas y grandes abstracciones también. Y entonces yo como que creo que lo abstracto y lo figurativo en el lenguaje mismo de las palabras están siempre juntos. Porque uno habla de concepciones que son abstractas, pero utilizando sustantivos y cosas bien concretas. Entonces, yo creo que hay una cuestión de definiciones que son deformantes para la comprensión realmente de lo que es el fenómeno artístico. Sobre todo hoy, ¿no? Con la atomización de expresiones o formas de manifestar ciertas cosas, comparado hace Sí. décadas. Sí. Sí, que son limitantes, ¿no? Esos Sí, son conceptos. Es que el problema de las ideas es que quieren convertir conceptos justamente abstractos, amplios, definirlos como si uno pudiese decir, aquí hay un vaso, aquí hay una copa. Es decir, en alguna manera quieren limitar lo que no puede ser limitado. Sí, sí, es como cuando le preguntan a un artista, ¿qué quisiste decir con esta obra? Y uno dice, y el artista dice, si hubiera querido decir algo que se puede decir, lo estaría diciendo. Lo que hay en esa obra es algo que no es traducible. Totalmente de acuerdo. Y ese es el problema de los lenguajes. Pero es que yo considero que hasta la danza es un lenguaje. Entonces, uno se manifiesta. Donde está el espíritu humano está el lenguaje. Y la amplitud total de las posibilidades. Bueno, hermoso. No sé, Iris, si le querés preguntar algo más sobre esto o pasamos a algo que le quiero preguntar, más anecdótico. Sí. Bueno, queríamos pasar a otro tema, un poco anecdótico, que tiene que ver con la civilización occidental y cristiana, ¿no? Que es la obra más famosa de León, que es este montaje del Cristo sobre el avión norteamericano, que hace en el año 65 y que es censurado a poco de ser inaugurada la muestra en el Ditela, y que me interesa en este momento destacar como un poco lo que le termina pasando al objeto, obra, a este objeto, que sé que hay una anécdota un poco doméstica de Yuyo,
Antes le cuento un poco a la gente, si no saben, que también hay una anécdota de León respecto a esta obra, que él... Con gusto te lo cuento. Dale. Porque es una manera de contarlo, una manera de sustituir una gran carencia. Me falta, no hemos sacado nunca una fotografía que demuestre que lo que voy a contar es verdad. No tengo ningún documento gráfico de colgada su obra durante 3 años, tal vez exagerado 3, pero 2 años seguro, colgada en el living de mi casa, porque cuando volvió de Brasil, él encontró que uno de los brazos se había roto donde lo había guardado. Y entonces compró otro brazo de Cristo para sustituirlo y no quería que se rompiese más. Entonces la única manera posible era de colgarlo. Y entonces me pidió si podía estar colgado, porque yo tengo una parte que tiene un hueco, una pared que se levanta de 10 metros, en cierto modo, por un espacio que se abre de casa vieja, que son 2 pisos de 5 metros cada uno de altura, pero en un espacio que se abre y ahí entre el segundo piso y el primero se podía colgar perfectamente la obra. Y entonces la colgamos entre Carpani, León y yo. Y ahora que uno saca fotografías por cualquier cosa, no teníamos la costumbre de la fotografía. Y podríamos habernos sacado una fotografía debajo de la obra después de haberla colgado, o podría yo haberla documentado que estaba en mi casa. No, cuando la tuvieron que sacar de allí, porque yo ni siquiera se me ocurrió, bueno, antes de sacarla quiero fotografiarla. Bueno, y no tengo documentación de eso, pero la memoria de mucha gente sabe que la tuve colgado ahí. Y me acuerdo la cara que te venían, por ejemplo, cuando venía alguna gente de servicio, plomero o algo así, y de repente miraba eso asombrado, como, claro, totalmente asustado, ¿qué era eso que ya tenía ahí colgado así? Pero me acuerdo que yo pintaba en esa época, en ese espacio, ahora ya no, porque tengo un taller aparte, pero, y tenía un cuadro mío que estaba pintando y estaba eso delante. Y viene una persona que lo ve al Cristo y dice, esto es bárbaro, es impresionante. No, eso no me gusta. Lo mío no le gustaba, pero le gustaba lo de León. Claro, porque la obra esta de León, para mí siempre ha tenido como una doble interpretación. No es decir, uno puede verla de un punto de vista ateo, anticristiano, o todo lo contrario. Uno lo puede ver como que Cristo está sacrificado allí, como lo veía mucha gente, así. Bueno. Sí, totalmente. Sí. De hecho, a nosotras nos pasó en el taller que tuvimos visitantes estadounidenses, jóvenes, hace 2 años más o menos habrán venido al taller y vieron una reproducción, ¿no? Porque la obra no estaba en el taller. Y bueno, ellos lo vinculaban como norteamericanos, jóvenes que por ahí no tienen presente la guerra de Vietnam, lo vinculaban con las Torres Gemelas. Y es una lectura muy diferente de la que por ahí puedo hacer yo, por ejemplo. Que bueno, me parece que siempre esa apertura que hay en la obra de León, que si bien
hay una intención, hay un título que nos lleva hacia una mirada, y ahí en él me parece un objetivo claro en muchas de sus obras. Tiene esa apertura de ese plus de la obra de arte que la hace inquietante y que la hace intraducible, ¿no? Ahora, la verdad que asociarlo con las Torres Gemelas es un poco forzado, no demasiado. Sí, 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 para mí sí, es un poco la inversa, pero bueno. Sí, se quieren salvar siempre. Sí, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque un poco fue interesante, yo en ese momento no les dije nada, obviamente, pero fue como, estos chicos son estadounidenses y se sienten víctimas, como, qué loco, ¿no? Pero bueno, me dio la pauta también de cómo ellos se podían sentir al respecto, de que no se podían hacer cargo por ahí de la historia de su país. Perdón, hago una pregunta, Yuyo. Hubo ciertas instancias donde ustedes, vos y León, compartieron en términos de producción y, por ejemplo, hace poco charlábamos con Romina sobre el mural que hicieron, que los convocó Página 12, Arte Va, con Nigros y con... si no me equivoco fue en el 2009, ¿no? Yo participé 3 veces, creo, 2 o 3 veces en el mural de Página 12. Y de las 2 o 3 veces creo que León también. León estuvo en la primera y en la segunda, al menos seguro, ¿no? Más de uno, pero la que está más fotografiada, mejor es la primera, sí. Sí, pero más allá de esas instancias específicas de compartir incluso un soporte, ¿hay algún diálogo entre la obra de León y la tuya? ¿O entre la tuya y la de León? Digo, ¿hubo alguna instancia o alguna época donde esa obra buscara dialogar? Mira, no, porque cada uno lo hacía por su parte, por su cuenta, pero en este caso, de hacer una obra en común, los murales hechos así son, cada uno hace lo suyo, pero de alguna manera tiene que tener en cuenta lo que hace el vecino. Yo creo en el hecho de poder hacer obra conjunta con alguien, pero hay que tener una cierta gimnasia para eso. Yo he hecho con Eduardo Estupía, he hecho una exposición, he hecho más de 50 obras conjuntas en el medio. Y dibujar simultáneamente o una parte hace uno y otro, pero eso sí es una obra a medias, realmente, integrada entre 2 personas. Y yo lo he hecho con varias personas también, no solamente con Eduardo. Y ahora, eso es una intención. La otra cosa es que te pongan con 4 a tener que resolver un mural así bueno, cada uno tenía su parte y más o menos lo juntábamos las partes, que es distinto. Ahora, con respecto a León, nunca nos propusimos hacer una obra conjunta así como entre los 2, pero simplemente porque no nos lo propusimos, pero podría haber sido. Hablando de eso de otra manera, porque ya no se trata de hacer una obra o cosas así, me vienen así como recuerdos de cosas. Una vez estábamos comiendo en la casa de León y Nora con Carpani también, y
y evidentemente cada uno tenía un tipo de obra totalmente distinto uno del otro. Pero Nora, mi mujer, que ya murió, me tuvo una idea, propuso una idea. ¿Por qué ustedes que son tan amigos no hacen una exposición juntos de 3 amigos? Y les gustó a los dos, pero quedó ahí en puntos suspensivos y nunca se concretó. Lamentablemente una vez tuvo una discusión Carpani con León y se distanciaron un poco. Yo seguía muy amigo de los dos, pero ellos se distanciaron un poco. Bueno, ya no se pudo hacer. La discusión estaba centrado en algo que evidentemente yo entiendo la reacción de León, porque, pero también entiendo lo que decía Carpani. Él hizo una crítica a la reacción de los montoneros y León era padre de un hijo de montonero que desapareció. Entonces, que murió. Y entonces, evidentemente, se puso muy mal León cuando, en ese momento, en la crítica que hizo Carpani. Y ahí se enfrió una amistad que era muy linda entre los tres. Pero yo seguía amigo de los dos. Bien, bueno. Nos quedamos así como un poco choqueados. No sabía del distanciamiento entre Carpani. Para romper igual un poco el hielo, en esta entrevista de la que te hablamos, que ustedes mencionan esta vez que pintaron el mural con Miguel Rep y con Adolfo Nigro, que cuentan, ¿no? Ahí ustedes que cada uno como que, un poco esto que decías, ¿no? Como no tenían ese ejercicio, no era algo que venían haciendo juntos, un poco había empezado cada uno como a ocupar partes del mural. Y León dice que vos con tu rastrillito, porque así llama en el video a tu pincel abanico, dice que con tu rastrillito ibas y tapabas todo lo de los demás. Y se reía mucho y me pareció muy tierno el término rastrillito. No, yo no tapaba porque con ese pincel es muy chiquito, no podía tapar. Pero meterme sí, porque yo creo que cuando uno trabaja con otro, creo que tiene que haber una intervención mutua. Yo me metía y quería que se metiesen con lo mío, pero estaban ahí justamente cada uno quería ser dueño de su canchita. Igual yo creo que lo decía en chiste, León, pues además los dos se reían y bueno, te tomaba un poco el pelo a vos con tu rastrillito. Bueno, no sé, Ire, ¿por dónde estás? ¿La perdí a Ire? Me parece que Ire se cayó un segundo, debe estar entrando de nuevo ahí. Bueno, ok. No sé, Yara o Ana, si quieren preguntar algo o si podemos pasar a las preguntas. Lo que quisiera así hacer es invitar especialmente, les pido permiso al público y perdón, pero a ver, está Andrea Wine, que es nuestra mano derecha, investigadora, curadora, un montón de cosas, invitarla a ver si ella quiere hacer un comentario o una pregunta. Andrés, si querés, decime que sí, que yo te tengo que liberar el micrófono acá. Entonces espérate que te ubico acá y me tenés que aceptar ahí. Hola. Hola, ¿cómo te va, Miguel? ¿Qué tal? Yo no estaba preparada para esto. No, igual uno no puede estar afuera de estas cuestiones porque entre esto de la distancia entre Carpani y León, creo que nunca nos enteramos por ningún lado, así que también está bueno saberla.
que son cuestiones muy sensibles. No tengo nada preparado, la realidad es esa, pero me encanta que puedas seguir vivenciando ese momento del auto, ese momento del Ahora, sueño. no llegaron a pelearse. En ese momento fue, me acuerdo, León se levantó y dice, voy a comprar cigarrillos, típica cosa. Pero después volvió porque estaba Alicia en casa y volvió para buscar a Alicia. Y después, pero ya no nos encontramos como nos encontramos. Yo me encontraba con uno o con otro, pero ya los tres juntos no era habitual. Pero eso no quiere decir que estuviesen peleados. No, Nunca se pero ahí se produjo una especie de fisura en esa cosa que era prácticamente todas las semanas, a fin de semana, nos encontrábamos juntos los tres. Es eso. no, claro, son fisuras que uno también vive, también el día de hoy, digo, como de uno quiere y aprecia a un montón de gente y de repente suceden estas discusiones en donde estamos como un poco atravesados y que a veces nos distancian, pero bueno, son cosas que si vos no las contás tampoco quedan registro, y también es interesante porque inclusive con el hecho del avión, de la obra La civilización occidental y cristiana en tu casa, esto que en esa época tampoco se registraban, no podemos encontrar ninguna fotografía con el montaje en tu casa cuando hicimos toda la historia del avión. Sí, yo he pedido que si alguien, porque yo lo que no puedo decir es que no hubo nadie que sacó una fotografía, que si alguien tiene una foto de eso en mi casa, me la dé, pero porque probablemente alguien ha fotografiado, pero yo no lo... Hay que hacer una solicitada, Yuyo, no te hagas problema. Con algún aviso en algún momento en los medios de comunicación, alguien tiene que poder tener una foto. Pero no tengo mucho más que decir, perdón. Yo estaba acá como... No, está bien, yo te veía con ganas de hablar y... igual... Hiciste un comentario ahí que al final fue pasando y no lo leímos, así que me parecía lindo. Igual así ya invito a todo el mundo a que manden preguntas en el chat, que todas las preguntas que tengan ganas, comentarios y eso. Había acá, nosotras ubicamos que Eli dice, decía Daniel Santoro hace unos días que la Iglesia Católica no había sabido capitalizar esa obra de León de puros desconfiados. Nos pareció un comentario interesante, me parece que se refería a la obra del avión, justamente, ¿no? ¿Y cómo la Iglesia Católica podía capitalizar eso? No lo entiendo. Yo lo leo en el sentido de la misma forma que León pudo capitalizar la crítica que le hizo la Iglesia Católica, ¿no? Lo que pasa es que me parece que León era un poco más vivo que eso. Sí, igual en ese sentido, y acá porque me gustaría como comentar algo, hacer un comentario después a ver qué piensa Yuyo, pero digo, más allá de esto que venimos hablando, de la apertura, las posibilidades de interpretación, etcétera, digamos, León cuando hace la civilización occidental y cristiana, le pone ese nombre y monta a un Cristo sobre un avión de guerra estadounidense en el contexto de la guerra de Vietnam, tiene que ver con que León escuchaba en los medios que esa guerra se hacía para salvar la civilización o en nombre de la civilización. Y es muy claro, digamos, la lectura que él hace, además leída, ¿no? O sea, si nosotros leemos toda la obra de León como un discurso, él todo el tiempo está tratando de desmontar... Sí, pero también se puede leer desde como que están sacrificando al asociar civilización, están sacrificando el cristianismo. También se puede hacer la lectura inversa.
al Sí, asociar a la política norteamericana nada más. Por ejemplo, esa lectura también se puede hacer. Bueno, perdóname, yo iba a decir algo que yo en este instante mismo yo me olvidé. No hay problema. No, entiendo lo que decís. Digamos que se podría hacer una lectura como desde alguien cristiano que diga, che, desde mi lectura, cuando involucran a los valores del cristianismo con la política imperialista, están sacrificando a Cristo porque Cristo no debería ir con este discurso. Esa lectura la hacía mucha gente, por eso dije antes que la lectura de esa obra puede ser ambigua. Okay, todo depende de quién la está leyendo. Sí, tal vez creo que la que predomina es la de la intención, al menos. Ya sabemos que la intención del artista no es todo, pero la intención de León sí era decir, miren que el discurso del catolicismo no es solo de la bondad, miren que hay un montón de destrucción, y que el imperialismo no está tan alejado de esta religión. Sí, es la lectura correcta, era la lectura del ánimo de León también. Ahora, y que si esa no fuera la lectura digamos, que prevalece, no se enojaría la Iglesia o no se hubiera enojado tanta gente creyente con León. Ahora, bueno, ustedes saben que él antes le había mandado, antes de ponerla por primera vez en una exposición contra la guerra de Vietnam, le habían mandado al primo de Itela. Y Romero Brest no se animó y la excluyó. Ahora, León también había mandado, acompañando a esa obra, maquetas chicas de esa obra. Y Romero Brest lo que más le tocaba era que fuese tan grande e importante, entonces rechazó la obra grande, pero expuso las maquetas. Y León no retiró las maquetas, se podía haber retirado si quería, protestando, porque él decía, bueno, de alguna manera la obra está presente, porque estaba presente en Estados chicos, pero no en Estados grandes, ¿no? Y bueno, pero Romero Brest sí pescó que tenía mucho miedo de que se enojasen la gente, los católicos con el Instituto de Itela. Claro, y bueno, al final hizo bien en dejar las obras más chicas, porque sí, igual... Y ahí no hubo tanta reacción. Claro, no fue tan fuerte el repudio, porque no era tan fuerte visualmente como la civilización occidental y cristiana, pero aparece este crítico en un diario que lo defenestra a León, que dice que eso no es arte, y ahí León le responde en este texto que es hermoso, si quieren búsquenlo, que se llama La respuesta del artista, donde León dice, bueno, podrán decirme que esto no es arte, si quieren póngale otro título, política, crítica corrosiva, pero es un texto el crítico que escribió eso era Ramallo de la prensa. Sí. Exacto. La memoria de Yuyo es increíble, ¿eh? Nos tenés que pasar el secreto, Yuyo, que cumpliste 88 hace 2 días y estás... He cumplido 88 años, mi memoria hace agua por todas partes, pero algunas cosas me acuerdo. De repente me acuerdo. Algunas cosas. No lo disimulas muy bien. Si tu memoria hace agua, lo estás disimulando muy bien. Che, bueno, tenemos acá un montón de saludos.
Sí, hay varios saludos y eso, y hay un par de personas preguntando sobre tu obra, Yuyo, especialmente preguntan en realidad cuál es tu obra favorita, la que te hace más feliz al día de hoy. También te preguntan un poco cómo es tu forma de producir, si vos cuando estás en el taller pones música, si tenés algún lugar o una forma favorita de producir. Eso te preguntan un poco en relación a tu propia obra y tu propia producción. Me gusta, me gusta trabajar con música, pero muchas veces me olvido, me concentro, yo me concentro tanto cuando estoy haciendo algo, que de repente me olvido si hay música o no hay música, porque estoy metido, zambullido en lo que estoy haciendo. Pero sí, pero me gusta estar acompañado de música. ¿Y qué otra pregunta era? Si hay alguna obra tuya que la consideras tu favorita. Eso depende de la época. Creo que hay obras que representan bien una época, otras obras representan bien otra época. Yo en este momento, hoy por hoy, me interesa, lo que prefiero es la obra que estoy haciendo a partir del inicio de este siglo. Y si te dijera una obra que no sé si me representa o no, porque justamente lo que más conoce la gente son cuadros y no instalaciones, porque las he armado o desarmado, pero la que yo preferiría en este momento es la instalación que hice para la exposición que hizo el Museo de Bellas Artes, la última, que es una instalación que se llama Entreveros, y porque es un poco lo que el punto de llegada de una cantidad de búsquedas mías, pero que respecto a mi tema, que es el caos. Pero también en este momento estoy muy interesado en lograr también esa respuesta a fondo, e incluso en la pintura plana. Y, en fin, lo importante, mira, a mi edad, evidentemente, no estoy, no puedo decir que voy a hacer planes para muchos años, pero lo que me importa es poder concretar una cantidad de proyectos que tengo, algunos escritos y algunos de obras. Y entre los de obras que tengo, también alguna instalación nueva me gustaría. Siempre el problema de las instalaciones me ha quedado como el sabor, pero las instalaciones son terribles, porque es hacer y deshacer. Porque ¿qué haces con una vez? La podés poner, pero después tenés que deshacerla. Bueno, justo alguien comentaba acá, ¿la obra se da por terminada en algún momento o está condenada a ser retocada por siempre? Y a mí me parece muy interesante ese comentario en relación justamente a lo que decís de la instalación, que quizás es un tipo de obra que nace y muere, nace y muere, nace y muere, ¿no? Resucita. No, yo creo que en ese sentido retocar una obra es violarla en cierto modo. Sí, lo que has hecho, bueno, lo has hecho. Ahora, si no te gusta lo que has hecho, mejor matalo. Hay muchas obras que he tapado, pero también es cierto que he tenido que tirar obras en instalaciones para mudanzas. Cuando volví de Estados Unidos acá, era una mudanza tan compleja con instalaciones que había hecho que directamente la suprimí, con dolor, pero en fin, y ahí justamente se produce en ese momento entonces para mí un parate,
que se mezcló también con la conciencia de que había cosas más importantes que ser objetos. Y ahí se inició un periodo de 9 años en que no estuve haciendo obra plástica, pero sí, porque hice una búsqueda con espejos también, para instalaciones con espejos plano-cóncavos, y para hacer una ambientación totalmente caótica, pero con objetos de la realidad, que uno se entrase en una ambientación que todo cambiara. Pero después, bueno, eso fue una búsqueda que solamente la pude exponer curiosamente la fecha, en mayo del 68 en Venezuela. Pero eso, bueno, fue una búsqueda. Y bueno, no sé. Yuyo, Eso. acá te preguntan si te arrepentiste de alguna obra, de haber hecho alguna obra. ¿Si me arrepentí? Sí. Sí, posiblemente sí, pero en ese caso la destruí. Pero no es arrepentirse, es encontrar la mala, que es otra cosa. ¿Y te ha pasado eso de cambiar a lo largo de los años la mirada? La mirada siempre cambia, pero creo que lo que encontré en en una época bueno, probablemente lo encuentre bueno después. Pero a veces, sí, a veces descubro cuadros que todavía, ahora que estoy a punto de partir para otro lado, por mi edad, estoy deseando no dejar testimonio de obras malas. Y entonces, si le encuentro que es mala, la mato. La mato para que no quede registro. que no quede registro. Yuyo, ya sé que se está alargando, así que ahí hay muchas preguntas, te tiro dos más que tienen que ver. Perdón, ¿puedo hacer un comentario chistoso? Mirá, Yuyo, si tenés problema para guardar obra, acá parece que María Ángeles, que supongo que es de la Patagonia, dice, tirá las obras para el Valle de Río Negro que tengo lugar. Así que cualquier cosa, antes de tirar, acá te las aceptan. Te hacen un huequito. Muy bueno. Acá te preguntan, por un lado, si seguís escribiendo, y hay otra pregunta que también es referente a la escritura, que es si para escribir Una sociedad colonial avanzada te nutriste de algunas otras lecturas y cuáles fueron. Una sociedad colonial avanzada es un libro de frases, que yo estaba en Estados Unidos y estaba pensando en la sociedad argentina desde Estados Unidos. Y ahí en el año, eran frases sueltas que no estuve nutrido de nada. Son definiciones que me venían así conversando, cosas así. Y no, yo creo que una de las pocas cosas que me puedo enorgullecer es de que no necesito tanto referencias exteriores para hacer lo que yo quiero hacer. Y la pregunta de si sigo escribiendo, sí, claro que sigo escribiendo ahora, y eso es lo que más, deseo que me dé tiempo para poder terminar un libro, que Asunción del Caos, que estoy haciendo, pero también tengo otros proyectos, hice un libro que quiero publicar también, que es son definiciones de palabras. Después, también quiero alguna vez poder terminar uno que
hace como más de 50 años que digo que lo estoy haciendo, que es la pintura desnuda o el striptease de la diosa pintura, pero de alguna manera quiero terminarlo al menos como si fuese un diálogo con otra persona, utilizando el material, porque tengo varios cajones llenos de material para ese libro. Y bueno, como proyectos tengo muchos, sí. Buenísimo. Entonces, ya se nos alargó bastante, así que te vamos a liberar. Por un lado, no quiero dejar de comentar algo que más de una persona comentó acá en el chat, que es la semana de tu cumpleaños. Así que es saludarte. El 26 de mayo. Perfecto, así que saludarte por tu cumple, mucha gente te mandó saludos acá y todo, y agradecerte muchísimo. Les quiero solo preguntar antes de que cortemos, tanto a Romina como a Irene, si quieren decir una última palabra, y también a Natalia, por si ella quiere comentar algo más. Espérate que te libero, Irene, que veo ahí que querés decir algo. Y después de eso ya las dejo a ellas para que cierren. Vuelvo a repetirles a todos que vamos a compartir este video en YouTube después. Perdonen, hay muchas preguntas, son muchas cosas para repasarles. Fuimos intentando, como pudimos acá, seleccionar algunas que tenían que ver con los comentarios. Perdonen a las preguntas que no hicimos. La gente está agradeciendo un montón, mandando mensajes muy cariñosos y todo, así que, bueno, les paso a Ire a que haga un comentario y después a Nati y a Yuyo. Mil gracias, yo ya les agradezco en nombre mío, de la Fundación, de la familia, de todos. Es muy, muy lindo y muy especial poder tener esta charla. ¿Ire? Bueno, yo estoy muy agradecido también que me hayan invitado a la Fundación León Ferrari. Realmente soy yo el que agradezco. Bueno, somos todos entonces. Y si hay ganas lo podríamos repetir. No, la verdad es que es un lujo y yo también agradezco. Ojalá incluso algún día nos podamos encontrar en el taller también. Nada, eso, muchísimas gracias. Avisarles que Romy se quedó sin conexión, no es que no va a saludar, sino que se le cayó internet, pero estoy segura de que también les mandaría un abrazo enorme a ambos. Bueno, le estaba leyendo algunos de los mensajes a Yuyo antes de que se corte, le estaba mostrando en realidad, así que él está leyendo un poco de los saludos. Y mientras yo les digo que un poco Yuyo en el año 2015, 16, editó un libro que escribió durante 10 años, que es Mi viaje, cuaderno de bitácora, que le decimos que es un poco el libro gordo de Petete, o la Biblia de la historia del arte, que agradecen muchos y muchas historiadoras, y que este es uno de los 2 tomos, que se llama, el otro se llama Mi viaje, y este es Cuaderno de bitácora. Muchas de las anécdotas que Yuyo cuenta y muchas más, él se dedicó durante más de 10 años a escribirlas y compilarlas en este libro, y está buenísimo que puedan tenerlo en cuenta, porque, bueno, siempre es difícil como difundir la obra y sobre todo los libros, pero verdaderamente el esfuerzo que él se ha tomado, no solo de convertirlo en un anecdotario, sino en realidad es un cuaderno de bitácora de diálogos entre artistas, historiadores, periodistas, un diálogo con él mismo también, y un cúmulo de archivos y registros, tanto de documentación como de fotografías de cada una de las décadas en las que él va recorriendo, y también, bueno, en el tomo 1, que es Mi viaje, donde él va haciendo todo su recorrido por su obra visual, ¿no? Entonces me parece que eso y que siempre recurrimos cuando estamos con Yuyo en una charla, él recurre a su propia ayuda a memoria, que es ese libro donde registró gran parte de toda su vida. Una cosa que, antes de terminar, que quisiera decir, que la Fundación, con la ayuda del Fondo Nacional de las Artes, ha publicado la segunda edición de un libro que yo había publicado en el año 54, y que no es un ensayo,
sino que es una novela fantástica. Es así, fantástica porque es fantástica, es fantasioso, demasiado, que se llama Recontrapoder, o para simplificar, porque el verdadero nombre es Códice Rompecabezas sobre el Recontrapoder en Cajón Desastre. Y la Fundación lo ha publicado ahora. Bueno, si vuelvo a aceptar publicar eso, es que no lo considero demasiado malo. Está bueno. Bueno, Buenísimo. Muchísimas gracias. Saludamos a ustedes, especialmente a ustedes dos que se pusieron a venir a acompañarnos, y a todos los que están. Se llenó muchísimo, estamos re contentos. Sigan en las redes sociales, tanto a nosotros cuanto a la Fundación de Noé, y que ahí siempre estamos poniendo cosas, y bueno, ya les vamos avisando de los próximos eventos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Un placer, Yuyo, mil gracias. con todas las personas.